Herencia maldita. Desde que tengo memoria, las sombras siempre han estado con nosotros. No son oscuridad, ni miedos infantiles. Son algo más profundo, algo que nos rodea y nos consume. Nací en una familia de brujas, aunque nunca entendí completamente qué significaba ser parte de ese linaje hasta que crecí. Mi madre siempre me lo decía, la sangre de las brujas corre por tus venas, y con ella, el destino que no puedes evitar. Era una tarde gris cuando lo supe. Tenía 16 años y había empezado a notar cosas extrañas a mi alrededor. Mis sentidos se agudizaban, los susurros de la casa parecían más claros, y la vieja biblioteca de la familia me atraía como un imán. Mi madre, con su mirada penetrante, me observaba desde la puerta mientras hojeaba los antiguos grimorios. Ella nunca me había permitido leerlos, pero en ese momento sentí que ya no había vuelta atrás. «Es hora», dijo ella, con voz grave, como si hubiera esperado este momento durante toda su vida. Me levanté de la silla, con el corazón latiendo desbocado. «El legado es tuyo ahora. No hay marcha atrás». Me llevó a la parte más profunda de la casa, a una habitación oculta bajo las escaleras. Allí, sobre un altar de piedra, había una vela encendida, su luz parpadeante iluminaba un círculo de símbolos extraños. Mi madre comenzó a recitar un hechizo en una lengua que nunca había escuchado, y fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí despertaba. La brujería fluía por mis venas, un poder ancestral que había estado dormido, esperando. «Este es tu destino», dijo ella. «No puedes escapar de lo que eres. La familia te ha elegido, y ahora serás la próxima en continuar nuestra obra». Mis manos temblaban mientras tocaba los antiguos libros. No sabía si era miedo o el deseo de entender lo que me esperaba. A medida que pasaban los días, comencé a experimentar cosas que no podía controlar. Las sombras se alargaban y se retorcían a mi alrededor, como si tuvieran vida propia. Los murmullos, antes susurros lejanos, se volvieron voces claras en mi mente. Sentía que la brujería se apoderaba de mí, como si fuera una extensión de mi ser. Pero también sentía una presión, algo oscuro que me observaba. Mis sueños se llenaban de visiones de otros tiempos, de brujas que habían sido destruidas por su propio poder. Vi rostros familiares, aquellos que habían sido parte de la familia antes que yo, y vi cómo sucumbían a la misma maldición. La brujería no solo era un don, era una carga, una condena. Una noche, mientras realizaba un ritual en el jardín, sentí una presencia extraña. No era de este mundo. Una sombra se deslizó entre los árboles y una figura oscura se materializó frente a mí. Era un ser antiguo, un demonio guardián, con ojos que brillaban con una luz roja intensa. No podía moverme, mi cuerpo estaba paralizado por el terror. «Has comenzado tu camino», dijo con voz grave, «pero no sabes lo que has desatado». Su risa resonó en mi mente mientras me desmayaba, y cuando desperté, la casa estaba en silencio. Pero algo había cambiado. La brujería había tomado una forma más peligrosa, más oscura. Ahora, no solo debía seguir el legado de mi familia, sino también enfrentar las consecuencias de haber despertado a las fuerzas que habíamos mantenido a raya durante siglos. El aquelarre de las sombras. Nunca pensé que la oscuridad podría sentirse tan real, tan tangible. La noche en la que me uní al aquelarre de las sombras fue la noche que marcó el final de mi vida tal como la conocía. Yo era una joven como cualquier otra, buscando respuestas en un mundo lleno de dudas. Pero nunca imaginé que esas respuestas me llevarían a algo tan siniestro. Todo comenzó con una serie de sueños extraños. En ellos, veía a una mujer vestida de negro, su rostro cubierto por una capa, sus ojos brillando con una intensidad que no era humana. Me llamaba por mi nombre, y aunque no decía nada, sentía su presencia como si me estuviera observando constantemente. Al principio, pensé que eran solo pesadillas, pero pronto me di cuenta de que algo más estaba sucediendo. Fue en una noche tormentosa cuando conocí a la mujer.
Estaba caminando por el bosque cerca de mi casa, buscando algo que no sabía qué era, cuando la vi. Su figura emergió entre los árboles, como si hubiera estado esperando mi llegada. No había sonido, solo el crujir de las ramas bajo mis pies. Ella me miró, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. «Has llegado», dijo, su voz suave, pero llena de una autoridad inquietante. «Sabía que lo harías». «¿Quién eres?», pregunté, sin poder evitar que mi voz temblara. La mujer sonrió, y en ese momento, su rostro se iluminó por un resplandor sombrío, como si la luz misma fuera absorbida por su presencia. «Soy parte de algo más grande, algo que ha estado esperando por ti. Ven, te mostraré lo que realmente eres». Me llevó a un claro en el bosque, donde el aire era denso y pesado. Allí, alrededor de un círculo de piedras, había otras mujeres. Todas vestían de negro, con capas que ocultaban sus rostros. Parecían estar esperando mi llegada, y aunque no dijeron una palabra, sentí que cada una de ellas me observaba con una intensidad desconcertante. «Este es el aquelarre de las sombras», dijo la mujer. «Nosotras somos las guardianas de lo prohibido, las que caminan entre los mundos. Y ahora, tú también serás parte de nosotras». No sabía qué significaba ser parte de un aquelarre, pero algo dentro de mí me decía que no podía dar marcha atrás. La mujer extendió su mano hacia mí, y aunque sentí un miedo profundo, también sentí una extraña atracción. Al tomar su mano, el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. El bosque, las estrellas, todo se desmoronó, como si estuviéramos siendo absorbidos por la oscuridad misma. De repente, me encontré en un lugar que no podía comprender. Era como si el tiempo no existiera, como si todo estuviera suspendido en un vacío interminable. Las mujeres del aquelarre se agruparon alrededor de mí, y la líder comenzó a hablar en un idioma antiguo, una lengua que nunca había oído antes. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y fue entonces cuando entendí lo que había hecho. «Lo que has hecho no tiene vuelta atrás», dijo la líder. «Has sellado tu destino. Ahora, serás una de nosotras, y caminarás entre las sombras». Lo que siguió fue una serie de rituales oscuros. Cada noche, el aquelarre se reunía en el bosque, invocando fuerzas que no comprendía. Las sombras no eran solo oscuridad, eran entidades, seres que se alimentaban del miedo, de la desesperación. Y cada vez que participaba en uno de esos rituales, sentía como mi alma se desgarraba un poco más. Al principio, pensé que todo era solo una ilusión, una fantasía que mi mente había creado. Pero pronto, los efectos comenzaron a hacerse reales. Las sombras comenzaron a seguirme, a susurrar en mi oído, a llamarme por mi nombre en la oscuridad. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que no lo era. El miedo se apoderó de mí, y cada vez que intentaba escapar, la oscuridad me alcanzaba. Una noche, mientras caminaba por el bosque, sentí una presencia detrás de mí. Volteé, pero no vi a nadie. Sin embargo, el aire se volvió denso, y el sonido del viento se apagó por completo. Fue entonces cuando lo vi. Una figura, envuelta en sombras, se acercaba lentamente hacia mí. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, y aunque no podía ver su rostro, sentí su maldad. «¿Crees que puedes escapar?», susurró la figura. «Eres mía ahora». Corrí, sin saber a dónde iba, pero las sombras me rodeaban, me atrapaban. No podía escapar. Cada paso que daba me hundía más en la oscuridad, y las voces del aquelarre resonaban en mi mente, riendo, burlándose de mi desesperación. Al final, entendí que no había escapatoria. El aquelarre de las sombras no era solo un grupo de brujas. Era una condena, un destino que se sellaba con sangre y sacrificio. Y ahora, era parte de él, atrapada en un ciclo sin fin, caminando entre las sombras para siempre. La marca de la bruja. Mi nombre es Clara, y hasta hace poco, mi vida era tan normal como la de cualquier otra persona.
Vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos, donde las historias de brujas eran solo cuentos que los ancianos contaban para asustar a los niños. Nunca les presté demasiada atención, hasta que me convertí en parte de una de esas historias. Todo comenzó con un sueño. En él, estaba de pie en medio del bosque, rodeada por árboles torcidos y desnudos. Una figura encapuchada se acercaba lentamente hacia mí. No podía ver su rostro, pero sentía su mirada clavada en mí como una daga. Cuando extendió su mano, vi que tenía una marca extraña en la palma, un símbolo circular con líneas que se entrelazaban como raíces. «Eres la elegida», dijo, con una voz que resonaba como un eco. Desperté con un sobresalto, el corazón latiendo con fuerza. Al principio, pensé que era solo una pesadilla, pero cuando me miré la palma de la mano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Allí estaba el mismo símbolo del sueño, grabado en mi piel como una quemadura reciente. Intenté lavarlo, frotarlo, incluso rascarlo, pero no desaparecía. Esa misma mañana, mientras caminaba hacia el mercado del pueblo, sentí las miradas de la gente sobre mí. Susurraban entre ellos, sus ojos llenos de desconfianza. Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego escuché a una anciana murmurar, «Es la marca. Ha sido elegida por la bruja». No entendía lo que significaba, pero sabía que algo estaba mal. El bosque, que siempre había sido un lugar tranquilo y acogedor, ahora parecía hostil. Los árboles se inclinaban hacia mí, como si quisieran atraparme, y el viento susurraba palabras que no podía entender. Esa noche, decidí buscar respuestas. Recordé a una mujer mayor que vivía en las afueras del pueblo, conocida por su conocimiento de las viejas leyendas. La gente la llamaba la guardiana, y aunque muchos la evitaban, yo sabía que era mi única opción. Cuando llegué a su cabaña, ella me miró con una mezcla de lástima y temor. «Has sido marcada», dijo, sin necesidad de que le mostrara mi mano. «La bruja del bosque te ha elegido. Ahora eres parte de su maldición». «¿Qué significa eso?», pregunté, mi voz temblando. «La bruja no es solo una historia, niña. Es real. Vive en lo más profundo del bosque, donde la luz nunca llega. Cada generación, elige a alguien para llevar su marca, alguien que será su enlace con este mundo. Si no haces algo, te consumirá. Te convertirá en lo que ella es. ¿Cómo puedo detenerla?». La guardiana me miró con tristeza. «Solo hay una manera, enfrentarte a ella. Pero ten cuidado. La bruja no pelea con fuerza ni con armas. Ella juega con tu mente, con tus miedos. Si no eres lo suficientemente fuerte, te perderás en su oscuridad». Esa noche, armada con una linterna y un viejo cuchillo que me dio la guardiana, me adentré en el bosque. Cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la realidad. Los árboles susurraban mi nombre y sombras danzaban a mi alrededor, aunque no había ninguna fuente de luz. Finalmente, llegué a un claro. Allí estaba ella, la bruja. Su figura era alta y delgada, y su rostro estaba oculto por una capucha. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus manos, largas, huesudas, con uñas afiladas como cuchillas. «Has venido», dijo, su voz como un susurro que llenaba el aire. «Sabía que lo harías». «Déjame en paz», grité, sosteniendo el cuchillo con fuerza. La bruja se rió, un sonido seco y hueco. «No puedes escapar de lo que eres, niña. La marca te pertenece. Y ahora, también me perteneces a mí». El suelo bajo mis pies comenzó a temblar, y sombras surgieron de la tierra, rodeándome. Sentí como mi mente comenzaba a desmoronarse, como si cada uno de mis miedos más profundos cobrara vida. Pero entonces recordé las palabras de la guardiana: «Ella juega con tu mente. No le des ese poder». Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, ignorando las sombras, ignorando los susurros. Cuando los abrí, la bruja estaba frente a mí, su rostro a solo unos centímetros del mío. Sus ojos eran pozos de oscuridad infinita, pero no me aparté.
No tienes poder sobre mí, dije, con más convicción de la que sentía. La bruja gritó, un sonido desgarrador que hizo que los árboles se inclinaran hacia atrás. Pero no me moví. Y entonces, como si nunca hubiera estado allí, desapareció. Cuando miré mi mano, la marca también había desaparecido. El bosque volvió a ser un lugar tranquilo, pero sabía que nunca sería el mismo para mí. Había enfrentado a la bruja y había sobrevivido, pero también sabía que su sombra siempre estaría conmigo.